capítulo 4. Estamos meditando los versículos 7 al 10. Y el título del sermón en el día de hoy es Dios es amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión, verdad? Dios es amor. El amor es una doctrina fundamental del cristianismo. Incluso los que no saben nada de la fe cristiana saben que hablamos del amor. Incluso los que no conocen la Biblia en absoluto saben repetirnos expresiones como Jesús dijo que os améis los unos a los otros. Jesús dijo que améis al prójimo, incluso que améis a vuestros enemigos. Incluso el que no tiene ningún contacto con el cristianismo sabe que el cristianismo anuncia un mensaje de amor. Y si preguntas por la calle, hiciéramos una encuesta de estas populares y preguntáramos, ¿qué sabes de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Seguramente la mayoría de las personas dirían esta frase tan simple: Dios es amor. No sabemos si entienden lo que esto implica o lo que hay detrás, pero dirían, Dios es amor. De hecho, es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Tan fundamental que el Señor Jesucristo nos dice que el amor es la característica básica, imprescindible, indispensable del verdadero cristiano. Y nos dice que como iglesia hemos de reflejar su amor. Juan 13:35. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor y el amor de Dios y el amor de Cristo es fundamental dentro de nuestra fe. Hay muchas cosas muy importantes en la vida cristiana: la fe, la paciencia, la esperanza, la sabiduría. Pero recordamos 1 Corintios 13, ¿qué es lo que destaca el apóstol Pablo? 1 Corintios 13, que se lee en tantas bodas, ¿verdad? Y realmente Pablo lo escribe en tono de reproche. Está reprochando a los corintios que están enfatizando muchas cosas, muchas virtudes, pero en ellos no hay amor. Y Pablo les dice, versículos 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora Juan, en su primera carta, que es la que estamos meditando en estas semanas, Juan nos vuelve a recordar el tema del amor. Muchas veces ha salido ya, el amor a Dios, el amor al hermano, pero ahora este apóstol del amor, como muchos lo han llamado, por su énfasis sobre el amor, en especial en esta carta, de entre todas las expresiones bíblicas que encontramos que se refieren al amor de Dios, nos encontramos con esta que usa Juan en este pasaje. Dios es amor. Vamos a leer versículos 7 al 10 en el capítulo 4 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hasta aquí la porción de hoy. Y empieza Juan diciéndonos, amémonos, otra vez más, amémonos. Y estoy contento que continúa diciendo, amémonos los unos a los otros, porque alguno podría entender, amémonos, sí, yo me amo mucho a mí mismo. Amémonos cada uno a sí mismo. Y algunos defensores de esa falsa doctrina de autoestima aún agarrarían este versículo diciendo, aquí dice que nos amemos.
Nos tenemos que amar, cada uno a sí mismo. No, amémonos los unos a los otros. Los unos a los otros. Y una de las doctrinas psicológicas que más ha contaminado a la iglesia evangélica es esa de la falsa autoestima. Hermanos, no aparece en ninguna parte en la Escritura esa falsa doctrina de la autoestima. La baja autoestima. La verdad de la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros ya nos amamos a nosotros mismos. Y el problema no es que tu autoestima pueda estar baja, es que normalmente está demasiado alta. Y la palabra nos exhorta a no tener cada uno más alto concepto de sí que el que debe tener, sino a pensar de sí mismo con cordura. Y amar al prójimo como a ti mismo. Se da por sentado que te amas a ti mismo. Y el amor que te tienes a ti mismo es el baremo, es el estándar de la manera que tienes que amar a tus hermanos. Dios está poniendo el listón muy alto. Efesios 5 también dice que ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y ese es el baremo también para amar a nuestras esposas, como nuestros mismos cuerpos. El amor propio es tan real que Dios lo toma como baremo para decirnos cómo hemos de amar a nuestro hermano. Como a ti mismo te amas. Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? ¿Mucho? ¿Poco? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Levítico 19, 18. La autoestima es una enfermedad de nuestro tiempo. Ya lo anunciaba el apóstol Pablo cuando escribe en 2 Timoteo capítulo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No, Dios nos ha creado con la capacidad de amar, pero no para amarnos a nosotros, sino para amar a Dios y para amar a los hermanos. Dice Juan también, el amor es de Dios. Qué afirmación tan contundente, me encanta esa frase. El amor es de Dios, sí, es verdad. El amor es de Dios. El amor existe en Dios. Aun antes de que Dios creara todas las cosas, los cielos y la tierra, Dios es amor. Dios no te creó a ti porque pobrecito estaba muy solo y no tenía a quien amar. ¿Cuántas cosas se escuchan por ahí? Antes de Dios crear los cielos y la tierra, Dios ya es amor, porque entre las personas de la Santa Trinidad hay amor, hay honor, hay respeto, hay comunicación. Todo lo que Dios necesita está en Dios. Dios consigo mismo es feliz. Dios no te necesitaba, nos creó por pura gracia y por puro amor. Ahora, cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, de modo que nos crea con la capacidad de amar. Nos crea con la capacidad de amar. Repito, pero no amarnos a nosotros mismos, amar a Dios y amar al prójimo. Amar tal como Dios quiere que amemos. Y cuando amamos tal como Dios ha diseñado que amemos, amando a Dios y amando al prójimo, estamos honrando al Creador. Porque para eso Dios nos dio la capacidad de amar. Ahora, Satanás también fue creado para amar a Dios y para amar a los demás. Pero Satanás prefiere amarse a sí mismo. Satanás se ama a sí mismo. Satanás tiene la autoestima por las nubes. Satanás tiene la mejor autoestima del universo, del cosmos. Se ama a sí mismo, su gloria, su nombre, su poder. Y aquellos que buscan su propia gloria, aquellos que buscan honrar su propio nombre, no están siguiendo a Dios, están siguiendo a Satanás, amándose a sí mismos. Dice el versículo 7, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y como a Juan le gusta explicarnos las cosas del derecho y al revés, ¿os habéis fijado que Juan dice una frase y luego dice exactamente la explicación contraria para que lo entendamos? Al derecho y al revés. Dice, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero continúa diciendo por la vía del contraste, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan nos hace toda esta argumentación para llegar a esa pequeñita frase a modo de conclusión. Dios es amor.
Nosotros en nuestra lógica seguramente hubiéramos empezado por ahí. Dios es amor y por tanto hubiésemos hecho todo el discurso. Juan quiere que hagamos todo ese viaje con él para llegar a esta frase tan breve. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y porque Dios es amor, todo aquel que en verdad conoce a Dios lleva en sí mismo la señal de Dios, la impronta de Dios, y ama con ese mismo tipo de amor con que Dios le ha amado a él. Porque ese amor deja ver que en verdad conoces a Dios y eres de Dios. Déjame poner un ejemplo. Mi esposa leyó el sermón ayer noche y me dice, David, qué ejemplo, qué comparación. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar una de las catástrofes nucleares más grandes de la historia. Recordaréis muchos de vosotros, Chernóbil. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil se sobrecalentó, explotó y produjo la fuga radioactiva más grande conocida hasta entonces, solo comparable con la última que ha habido recientemente en Japón, la de Fukushima, ¿verdad? La radiación que produjo Chernóbil vendría a ser como unas 500 veces la contaminación que produjo la bomba atómica de Hiroshima. Se calcula que la radiación puede empezar a ser mortal a partir de 100 röntgens, que es la medida para medir la radiación. 100 röntgens por hora empieza a ser mortal. Chernóbil estuvo produciendo 20.000 röntgens por hora. Contaminó todo lo que estaba a su alrededor. Hasta el día de hoy está aquella zona vallada, cerrada, contaminando varios países, contaminando directamente a más de 5 millones de personas. Imagínate ahora por un momento que alguien viene y te dice, ¡ay, yo estuve ahí! Y dice, ¿cómo que estuviste ahí? Sí, yo estuve ahí en Chernóbil el 26 de abril de 1986. ¿Y tú estás bien? Sí, estoy perfecto. Y le midieran la radioactividad y no hubiera secuelas y no hubiera contaminado a nadie y nunca estuvo en el hospital. ¿Y tú qué le dirías? Tú me estás mintiendo. A ver, tú dices que has estado ahí delante de esa explosión que irradió esa energía, que contaminó a 5 millones de personas, que evacuó a no sé cuántos, que contaminó países enteros. Tú me dices que estuviste ahí ese día, en ese momento, y estás igual. O eres Superman, o me estás engañando. Te estás echando un farol, ¿verdad? Me estás mintiendo. Solo estás exagerando. Bueno, entended mi ejemplo por la vía del contraste. Sí, estoy comparando a Dios con Chernóbil. Chernóbil fue una explosión para muerte. La gracia de Dios es una explosión para vida. Pero no puedes decir, nadie puede decir que ha contemplado la gracia de Dios, que ha estado ahí, que ha irradiado la luz de Cristo en su corazón, que ha tenido un encuentro con Él, que ha experimentado la explosión de la gracia de Cristo y estar igual. Y no haberse contagiado de lo que Cristo es, de su amor, de su gracia, de su capacidad de perdón. Necesariamente debe irradiar el amor de Dios por los 4 costados y contagiar el amor de Dios a todos los que le rodean. Es imposible amar sin haber conocido a Dios, y si has conocido a Dios, es imposible no amar como Dios nos ama. Somos de Dios, y los que conocemos a Dios hemos nacido de Dios, es cierto. Hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración. Es la gracia de Dios la que nos hace nuevas criaturas en Cristo. No estamos hablando de ser salvos por obras. Estamos hablando de las obras que muestran que eres salvo. Las obras que manifiestan que verdaderamente eres de Dios. Un peral da peras, un manzano da manzanas, un cristiano ama. Pero ama como Dios ama. Solo los que Dios ha hecho nacer de nuevo pueden amar así como Él ama. El hombre natural no puede amar como Dios ama. Es un amor absolutamente único.
que el mundo no conoce, que el mundo no entiende. Por eso la Iglesia es luz en medio de las tinieblas. Y al ver el mundo cómo los cristianos nos amamos, reconocen que ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Cristo, que somos sus discípulos. Dios es amor. Qué frase tan breve, tan profunda, pero tan mal entendida por tantas personas, ¿verdad? Dios es amor. Repito, mucha gente es eso seguramente lo único que conoce de Dios. Dios es amor. Dios es amor, pero Dios no es un amor indiscriminado. Hay quienes piensan que Dios es amor, significa que Dios lo ama todo. Dios lo ama todo. Seguramente los que dicen que Dios es amor y Dios lo ama todo, están aferrados a la mentira universalista de que Dios finalmente nos va a aceptar a todos en el cielo, de que Dios no va a juzgar, de que Dios no va a mostrar su ira, porque Dios es amor. El que cree así, Dios es amor y por tanto todo lo ama, está escondiendo mucho pecado en él. Está justificando mucho pecado en él. Dios no lo ama todo, porque amarlo todo significa no amar nada. Es una contradicción. Nosotros tenemos una palabra para noche porque existe el día, ¿verdad? Si no existiera el día y no existiera la noche, no necesitaríamos ni una palabra para día ni una palabra para noche. Dios ama y el hecho de que ama nos está diciendo que Dios aborrece. Y Dios aborrece porque Dios ama. Dios aborrece exactamente lo contrario de lo que Él ama y Dios ama exactamente lo contrario de lo que Él aborrece. Dios ama, pero Dios también aborrece. En esta misma carta que estamos leyendo y estudiando, Juan nos está exhortando a amar a Dios, a amar al hermano y a no amar al mundo. El cristiano no es alguien que ama indiscriminadamente todo lo que se presenta delante de él. Es alguien que ama como Dios ama. Dios es amor y Dios ama lo que Dios ama. Pero Dios aborrece lo que Dios aborrece. Y se equivocan los que quieren camuflar su pecado diciendo, ¡hey! No juzgues. Dios es amor. Dios es amor. En segundo lugar, Dios es amor, pero no es un amor indiscriminado. Dios es amor, pero Dios no es solo amor. Es uno de los atributos de Dios. Es un hermoso atributo de Dios. Es un atributo central en Dios. Dios es amor, pero Dios no es solo amor. El león es un animal muy hermoso, ¿verdad? Imagínate un zoólogo que está estudiando la belleza del león y hace fotografías del león y dibuja el león y estudia el león. Y es tan hermoso, es una criatura tan hermosa que él recuerda a otras criaturas hermosas. Recuerda un caballo que tuvo en su niñez y lo acarició la crin del caballo. Y meditando en la hermosura del león, pues se acerca al león y quiere acariciarlo, exactamente igual como hizo con aquel caballo. Y en el momento que lo acaricia pierde el brazo, ¿verdad? Dios es amor, pero no solo amor, igual como el león es hermoso, pero no es solo hermoso, también es fiero. Es hermoso y es fiero, y su hermosura no quita su furia, su braveza, su poder. Y alguien pudiera pensar que la hermosura del león es semejante a la hermosura de otros animales, pero es cierto que el león es hermoso, pero no solo hermoso. Así como Dios es amor, pero no solo amor. Y hay muchos que dicen que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y nunca hablan de su justicia, nunca hablan de su ira, nunca hablan de su poder, nunca hablan de su eternidad. Dios es amor, porque a ese león de Judá realmente quisieran hacerlo parecer más como un osito de peluche. Y Dios no es un osito de peluche, donde tú puedas llevarlo donde quieras. Dios es amor, pero también es fiero, es justo, es santo, es poderoso. Y no se confundan aquellos que dicen que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor y solo amor, porque puede que se acerquen demasiado apresuradamente a Dios, al cual debieran temer. En tercer lugar, otro malentendido en esta expresión. Dios es amor, pero Dios es el amor de Dios. Y Juan nos lo explica en estos versículos. Juan entra en detalle. No solamente dice Dios es amor, nos
explica qué tipo de amor es Dios. Dios es amor, pero es el amor de Dios. Y cuando pensamos en amor, nos vienen muchas cosas a la mente. Cada uno tiene su propio concepto, muchas ideas. Y hay diferentes tipos de amor. Es una palabra demasiado amplia. Hay un amor natural que los padres tienen hacia sus hijos. Hay un amor fraternal que los hermanos tienen entre sí. Hay un amor de pareja, un amor romántico. Hay un amor de amigos, un amor filial. Pero todos esos tipos de amor, ese amor humano, me vais a permitir, no dejan de ser amores egocéntricos. Mi amigo, mi hermano, mi esposa, mis padres, mis hijos, los amo mucho. Sobre todo porque son míos. Y sobre todo porque todos ellos tienen algo maravilloso en común, yo. Porque si no fuera mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis parientes, ya no los amaría, no tendría por qué amarlos. Pero los amo precisamente porque son míos. Nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es limitado, nuestro amor no deja de estar teñido de egocentrismo. Fíjate en dos niños. Les regalan un juguete. Dos niños, dos juguetes. Los dos juguetes son iguales, idénticos. Vamos, que han salido de la misma fábrica, ¿sí? Y los dos niños se los miran. Tienen que escoger uno cada uno. Incluso los comparan. Miran el otro a ver si está prestando más interés por el de la derecha o por el de la izquierda, ¿verdad? Y se miran el otro y son iguales, ¿verdad? Sí, confirma, sí, son iguales. Son iguales, ¿cuál quieres tú? Da igual. Y al final se deciden uno por el de la derecha, el otro por el de la izquierda, y cuando ya están en sus manos, se miran los dos y dicen, el mío es más chulo. El mío es mejor, no el mío. ¿Verdad? Porque en el momento que están en sus manos, ya dejas de ser diferente del otro. Este ya es especial. ¿Qué tiene de especial? Una especie de áurea mágica. Es mío. Es el mío, por eso es diferente del tuyo, y es mejor que el tuyo. Porque ahora este es el mío. Nosotros hacemos igual, solo que no lo decimos. Exactamente igual. Lo que es nuestro es mejor. No porque sea mejor, sino porque es nuestro. Lo apreciamos más, lo queremos más. El amor de Dios, comparado con el amor humano, es otra cosa. Es otro tipo de amor. Absolutamente diferente. Es único. Es desconocido para nosotros. Es inexplicable. Es perfectamente generoso. Es donde la gracia brilla con toda su intensidad. Es un amor incondicional, unidireccional, gratuito, generoso. Dios nos amó como si fuésemos pueblo suyo cuando aún no éramos pueblo suyo. Dios nos amó sin ver nada hermoso en nosotros. Dios nos amó sin poderle dar nada a cambio. Dios nos amó cuando no le amábamos. Dios nos amó aun siendo feos, viles, enemigos, muertos, sucios, ajenos. Dios nos amó con un amor súper sorprendente. Y nos podemos preguntar, ¿por qué nos amó? Si Él lo tenía todo. Si Él era feliz consigo mismo. Si Él era el soberano. Si no había nada deseable en nosotros. Si nosotros fuéramos Dios, nosotros no nos hubiéramos amado. Nos hubiéramos dejado a nuestra suerte. Pero Dios, con una generosidad indescriptible, quiere amarnos y hacernos su pueblo, y redimirnos, y transformarnos, y glorificarnos, y hacernos herederos junto a Cristo en la ciudad celestial. Y hace lo que hace por el puro afecto de su voluntad. Así es el amor de Dios por nosotros. Juan aclara más todavía este punto. Nos quiere describir cómo es ese amor. No quiere que nos quedemos con nuestra idea subjetiva o que se preste a confusiones. Nos quiere describir cómo es este amor. Dice, en esto consiste el amor. Ahora os lo voy a explicar. ¿Estáis atentos?
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Por tanto, el amor del que nos está hablando Juan aquí no es cualquier tipo de amor. Está diciendo que aquellos que aman son de Dios. Pero no se está refiriendo a un padre que ama a su hijo. Eso lo hacen todos los seres humanos. No se está refiriendo a un esposo o una esposa que se aman. No se refiere a dos amigos que se aman el uno al otro. Eso es muy humano. Aquel que ama es de Dios. Pero ahora os voy a explicar a qué me refiero cuando digo que ama. Ahora os voy a explicar cómo es ese amor de Dios. ¿Qué tipo de amor es el amor de Dios? Ese es nuestro referente, es nuestro modelo. Un amor tal que Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. En esto consiste el amor. No en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Es su amor por nosotros lo que despierta nuestro amor por Él. Él nos ama primero, luego nosotros le amamos. Y le amamos porque Él nos ha amado. Porque es Él el que nos da amor para amarle. Es Él el que transforma nuestro corazón para que le amemos. Así que el primer mandamiento necesariamente va antes del segundo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hemos leído en versículos anteriores como Juan llama esto un mandamiento. Lo llama este es el mandamiento. Son un mandamiento en dos partes o dos mandamientos inseparables. Amarás al Señor con todo tu corazón, amarás al prójimo como a ti mismo. Porque necesariamente si el uno es verdad, el segundo también es verdad. Y si veo que el segundo es verdad, es que el primero también es verdad. Y a medida que crece el primero, crece el segundo. Amar a Dios, sentir, experimentar, vivir el amor de Dios, ser objeto del amor de Dios en mi propia vida, eso me capacita y me transforma para amar a mi hermano. Y este es el punto de Juan. Si en verdad amas a tu hermano como Dios te amó a ti, es que el amor de Dios está en ti, es que eres de Dios. Esa es la evidencia auténtica del cristianismo. Y todo esto que Juan nos está diciendo aquí se parece muchísimo a Juan 3:16, ¿verdad? Claro, lo escribió él. Utiliza el mismo lenguaje. El apóstol usa expresiones muy parecidas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos está describiendo de nuevo cómo es el amor de Dios. De tal manera. Hermanos, y cuando Juan dice de tal manera, no significa que Dios nos amó mucho, muchísimo. No. Porque eso sería como nuestro amor, pero multiplicado. No, nos está diciendo que de tal manera nos amó Dios, con un tipo de amor tal, una clase de amor, una calidad de amor tal, que es desconocida para nosotros. Que entregó a su Hijo, que entregó lo mejor que tenía. El príncipe de los cielos, en nuestro favor. De tal manera, porque el amor de Dios es este tipo de amor. Es un amor que actúa. Es un amor en acción. Y nos choca y nos sorprende, porque cuando oímos en nuestra cultura hablar de amor, estamos hablando de un sentimiento, de una emoción romántica. San Jordi, San Valentín, Cupido. Eso es el amor, ¿verdad? Es el concepto de amor de nuestro mundo. Me enamoro, me desamoro, etc. Pero cuando nos habla del amor de Dios, nos describe Juan cómo es el amor de Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó. El amor de Dios es acción, es compromiso, es iniciativa, es conquista, se mueve, transforma, alcanza. Es un amor que se encarna, que se ve, que se siente. Es un amor que sirve, que se sacrifica, lejos del concepto que podamos tener en nuestra cultura. En nuestro tiempo, la gente ama porque puede recibir algo a cambio, si no, no ama.
Ama aquello que le produce cierto beneficio, placer, bienestar, comodidad, alegría, y si no, no ama. El amor de Dios es exactamente lo contrario, porque en nosotros no había nada deseable. No había nada hermoso. Es Él el que hace a su pueblo deseable y hermoso, y el que prepara a su esposa para esa boda celestial. Se entregó por nosotros, pero el amor de Dios es un amor en acción en nuestro favor. Así que el amor de Dios es una doctrina fundamental en el cristianismo, es una doctrina que resume lo que es el Evangelio. No hay doctrina más sublime que la doctrina del amor de Dios por nosotros. Romanos 5, un pasaje que hemos leído antes, versículos 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por esto es tan sorprendente el amor de Dios por nosotros, porque es absolutamente inmerecido. Siendo pecadores, siendo enemigos suyos, siendo delincuentes espirituales, aún así Dios traza ese hermoso plan de salvación y de rescate en nuestro favor. Dios nos amó y entregó a su Hijo en nuestro lugar. Y este es el amor de Dios. Y este es el tipo de amor que reflejan los que son de Dios. No cualquier amor, sino este tipo de amor es el que reflejan aquellos que son de Dios. Un amor que no espera nada a cambio. Un amor sacrificial. Un amor inmerecido. Un amor generoso. Si has conocido a Cristo, si has estado allí cuando la explosión de la gracia de Dios alcanzó tu corazón, irradias el amor de Dios por los cuatro costados. Dice Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Se está diciendo, ¿qué mérito hay en eso? ¿Qué mérito hay en eso? Escribe Lloyd Jones, eso no es difícil, cualquiera puede hacerlo. El amor natural lo hace, pero toda la prueba del cristiano es amar a las personas difíciles y manifestar 1 Corintios 13 con las personas irritantes. Eso dice Lloyd Jones. Y estoy de acuerdo. Así que si al escuchar este sermón estás pensando hacia derecha o izquierda, a ver si fulanito se entera, o ver si menganita escucha, a ver si empiezan a amarme con el amor de Cristo, no has entendido nada. Volvemos a empezar. Porque el amor no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13. Ahora, si te estás aplicando la lección a ti, a tu corazón, y estás reflexionando y pensando, no amo como Cristo, y debiera amar así, y cuántas veces mi amor es condicional hacia este o hacia el otro, por lo que me parezca a mí, o por el bien que me reporten, vamos bien, estamos empezando bien. Estás haciendo la reflexión correcta, el Espíritu te está trayendo convicción de pecado. Piensa de otra manera. Piensa que por eso mismo tu hermano es imperfecto. Mira y ve las imperfecciones de tu hermano, lo que te irrita, como dice Lloyd Jones, en tu hermano, como una evidencia de la gracia de Dios para contigo. Porque si fuera perfecto, si tu hermano o tu hermana fuera perfecto, no tendrías oportunidad para ejercitar el amor de Dios con él. Pero porque tu hermano, tu hermana son imperfectos, Dios te concede una hermosa oportunidad para amarle como Él te amó a ti. Así que da gracias a Dios por los defectos de tu hermano. Señor, gracias porque a través de Él me haces crecer en gracia, en paciencia, en amor. Por eso la iglesia local es tan importante, hermanos. Por eso la membresía en la iglesia local es tan importante. Espero que se acabe el papel de los que estéis apuntados al curso. Por eso la membresía es tan importante. Por eso querer formar parte de una congregación de creyentes es tan importante. Porque qué fácil es escudarse en aquello de yo soy miembro de la iglesia universal, ¿vale? ¿Y tú a quién aguantas y a ti quién te aguanta? No, yo de la iglesia universal. Qué cómodo.
Pero cuando formamos parte de una iglesia local, ahí es donde los miembros están unidos los unos a los otros. Ahí es donde nos tenemos que soportar, nos tenemos que tener paciencia los unos con los otros, nos tenemos que amar, nos tenemos que consolar, nos tenemos que amonestar, nos tenemos que exhortar. Ahí es donde se ve de verdad todo lo que la Biblia dice sobre el cuerpo de Cristo. Estamos juntos para caminar juntos, para darle a mi hermano el santo privilegio de tener que soportarme y para yo ejercitar mi paciencia soportando a mi hermano, para juntos encarnar, ilustrar el amor de Dios a través del camino de la vida, juntos en el mismo camino hacia la ciudad santa. Así que dejémonos de tonterías, de mirar al otro con ojos egoístas. Ay, si no ha hecho esto por mí. Ay, si hoy no me ha saludado. Ay, si me ha mirado mal. Ay, si lo ha dicho para ofenderme. Ay, si me ha ignorado. Sino mira más bien sus carencias como Cristo las ve. ¿Sí? Para querer suplirlas. No para fastidiarte, sino para querer suplirlas. Ver sus dolores para querer curarlos. Ver su soledad para querer acompañarla. Ver su tristeza para querer consolarla. Para reflejar el amor de Dios, porque así es como Dios nos ama. Por tanto, mira a tu hermano como Cristo lo mira. Y empezarás a crecer como cristiano. Empezaremos a crecer como iglesia. Mira a tu hermano no para esperar recibir nada de él, sino para darte a él. Mira a tu hermano no porque pueda hacer algo por ti, aunque no tenga fuerzas para servirte, aunque no tenga tiempo, aunque no tenga recursos, aunque hoy no tenga ni tan solo la energía para hacer una sonrisa. Mira a tu hermano y ámale como Cristo te amó a ti, de una forma generosa y sin esperar nada. Esto es posible solamente entre los suyos. Esto es posible solamente entre aquellos corazones que han sido transformados por la gracia de Dios. Es posible amar de esta manera. Este es el amor de Dios, el amor que Dios ha tenido por nosotros. Ese es el amor que debemos reflejar los unos con los otros, de la misma manera. Y alguno estará pensando, bueno, pero Dios ama a todo el mundo, ¿no? De algún modo ama a todos. Y hasta cierto punto es verdad, porque todos somos criaturas de Dios. Dios ama a todas las personas, pero ama de otra forma a su iglesia. Igual como yo os amo a todos mucho, pero amo de otra manera a mi esposa, ¿sí? Dios creó todas las cosas, creó los cielos y la tierra, creó todos los animales, creó todos los seres vivos, creó los hombres y las mujeres, creó los niños, creó todas las criaturas y expresó su amor al crearlos. Y no solo eso, sino que Dios creó todas las cosas y además las sostiene con sus manos. Dios hace en su providencia que el mundo funcione. Con su paciencia hace que salga el sol cada día. Sostiene los astros con sus manos. El que extendió el firmamento hace que las estrellas no se nos caigan encima. Dios hace llover sobre los justos e injustos. Dios sostiene las estrellas con sus manos, Dios nos da las estaciones del año, Dios nos da las cosechas. Cada vez que disfrutamos de algo hermoso en esta vida, podemos decir, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios creó todo, Dios sostiene todo, pero de una forma especial y única, Dios ama a los suyos, a su esposa, a la iglesia, a su pueblo, a sus escogidos, a su rebaño. Porque Dios de una forma única pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese es un amor especial. Ese es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Y por el puro afecto de su voluntad, Dios abrió el libro de la vida y escribió tu nombre. A mí hay pensamientos que me descolocan. Aún antes de crearme, aún sabiendo quién era yo, y mi miseria, y mi rebeldía, y mi pecado, Dios abrió el libro de la vida y escribió mi nombre, y nadie lo puede borrar. Dios envió a su Hijo,
y su sangre fue derramada en rescate por una nación santa que habría de adorarle por toda la eternidad. Así que la expresión máxima del amor de Dios es Jesucristo. Jesucristo, el amor de Dios hecho carne, el amor de Dios delante de nosotros, el amor de Dios abrazándonos, el amor de Dios besándonos, la máxima expresión del amor de Dios, el Señor Jesús. Dice Juan en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios se muestra en Cristo Jesús. El amor de Dios encarnado, el amor de Dios visitándonos. Y el amor de Dios sigue sorprendiéndonos cada día. Debería sorprendernos cada día. Esa frase, Dios es amor, deberíamos crecer y crecer en entendimiento de ella. Nos sorprende cada día porque cuando más conocemos al Señor Jesucristo, más conocemos su virtud, conocemos su carácter, conocemos su ternura, su compasión, su entrega. Nos sorprende más y más el amor de Dios. Pero es que el amor de Dios sigue sorprendiéndonos cuando más nos conocemos a nosotros mismos. Y decimos, Señor, ¿esto amaste tú? ¿De verdad? Cuando conocemos nuestras miserias, nuestras tristezas, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestro egocentrismo, cuando entendemos nuestra situación, que por naturaleza éramos hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios, y aún así el amor de Dios quiso alcanzarnos, es súper sorprendente el amor de Dios para con nosotros. Que Jesús vivió sin pecado alguno, pero vivió entre nosotros, y el corazón de Cristo no dejó de amar, a pesar de vivir entre nosotros. Aún en la última cena, Cristo seguía amando a los suyos, y lavó sus pies, y Jesús les amó, a pesar del orgullo en sus corazones. Habían estado discutiendo sobre quién iba a ser primer ministro en el reino de los cielos. Y el Señor les ama. Les ama a pesar de que sabe que ahí está Tomás, que va a dudar. Les ama a pesar de que sabe que ahí sentado está Pedro, que lo va a negar. Les ama a pesar de saber que ahí está Judas, que está a punto de venderle. Y dice Juan 13:1, que el Señor Jesucristo les amó hasta el fin. Dios es amor, pero un amor no como el que normalmente tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, un amor como el que describe la palabra, un amor sobrecogedor. El calor de la gracia de Cristo derrite nuestros corazones. Se funden. Y cuanto más meditamos en la grandeza de su amor y de su gracia, es algo absolutamente incomprensible para nuestra mente. Porque tú y yo no éramos merecedores de ese amor. Y cuanto más reconocemos nuestra miseria y la entendemos, y cuanto más nos maravillamos al contemplar su gracia, más grande es el amor de Dios a nuestros ojos. Y esperamos ese día en que al fin podamos abrazar a nuestro Señor Jesús. Y cuando le veamos, seguramente tú y yo pronunciemos algo así como las palabras de Saúl a David. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Quisiera acabar con unas palabras de Charles Spurgeon, de invitación. Vengan entonces, si desean que sus pecados sean perdonados, vengan e inclínense delante de la misericordia de Dios. No argumenten mérito, sino misericordia. No se atrevan a acercarse al Señor bajo los términos de la ley, sino acérquense bajo los términos de la gracia. Aquí hay una palabra para ustedes que fue pronunciada por un eminente santo cuando se acercaba a Dios y dijo, Señor, yo soy el infierno, pero tú eres el cielo. Aquí tenemos una plena descripción tuya y una bendita descripción de Dios, como pueda ser descrito. Ven entonces, pobre merecedor del infierno, y ocúltate en el cielo del amor eterno. Y será un refugio de paz para ti, para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por amarnos. Gracias porque en verdad tú eres amor, un amor
un amor difícil de entender para nuestra pequeña mente. Un amor, Señor, que nos hace caer de rodillas. Un amor que nos hace cantar alabanzas de gratitud. Un amor tan grande, Señor, con el que tú nos alcanzaste, porque siendo nosotros nada, mereciendo el infierno, estando destituidos de tu presencia, siendo rebeldes a tus ojos, Señor, habiendo seguido los pasos de Satanás, tú nos has querido alcanzar con tu amor, alcanzar con tu gracia soberana. Tú nos has alcanzado, Señor, porque tú has querido, porque no había nada hermoso en nosotros, Señor, que te hiciera amarnos. Tú nos amaste por el puro afecto de tu voluntad, por amor a tu nombre, Señor, y de ese puñado de pecadores estás haciendo una ciudad gloriosa. Estás haciendo un pueblo santo. Una nación, Señor, que te adorará y te alabará junto a los ángeles por los siglos de los siglos. Y cantaremos realmente que la misericordia es tuya y que la salvación pertenece a Jehová. Gracias, Señor, por ese amor incomprensible para nosotros, que cuando más indagamos en él, Señor, es como el océano, es como el mar que nunca se acaba. Y más nos damos cuenta de tu grandeza y de nuestra suma pequeñez. Haznos entender más de nuestro pecado, haznos entender más de tu santidad, para entender más de la brecha que había entre nosotros, Señor, para entender mejor el puente que tú has cubierto para llegar hasta nosotros. Gracias por Cristo Jesús, la escalera de Jacob, Señor, que une el cielo con la tierra. Gracias por Cristo Jesús, porque en Él tenemos redención y salvación y perdón de nuestros pecados. Gracias porque tu amor no es solamente un sentimiento. Gracias porque tu amor es sacrificio y acción y entrega en nuestro favor. En el bendito nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.